Y el día de hoy tenemos la última parte de un tema que hemos estado tratando a lo largo de las últimas 2 semanas. Esta es la tercera ya. Hemos estado hablando de emociones tóxicas. ¿Cuántos han estado en algunas de las prédicas anteriores? Sí, a ver. Había la mayoría. Hemos estado hablando de emociones tóxicas. Yo creo que un tema que a todos nos toca de alguna manera diferente. Yo le decía a mi esposo en las 2 semanas anteriores, cada vez que predicabas era yo sentada ahí con la lágrima en el ojo, porque era algo de Dios hablando a nuestros corazones en esos temas. Porque uno puede ser cristiano por mucho tiempo o hacerlo por poco tiempo, pero al final todos estamos en una batalla contra estas emociones de las cuales hemos estado hablando. La primera semana, por ejemplo, mi esposo nos expuso acerca de la vergüenza, ¿cierto? Y hablábamos un poco de esa vergüenza, de cómo es, de cómo nos hace daño y cómo tiene que ver con la identidad, o sea, con quiénes nosotros somos. Y hablábamos del antídoto contra la vergüenza, porque al final la buena noticia que todos tenemos es que así como hay emociones tóxicas con las que batallamos, también hay una solución dada por Dios para cada una de esas emociones para que podamos lograr una victoria. Y la segunda semana, que fue la semana anterior, estuvimos hablando acerca de la segunda emoción tóxica, que era la culpa. Esa estuvo tremenda también, porque el antídoto para la culpa era el perdón. Y hablábamos de un perdón incondicional, de un perdón perfecto, de un perdón que Dios nos da y que nosotros también tenemos que aprender a darle a las demás personas. Pero el día de hoy vamos a ir hacia la tercera emoción tóxica y ustedes van a tener sus hojitas. ¿Tienen sus hojas todos en la mano? ¿Sí les han dado? Eso, chévere. Entonces ahí ustedes van a poder anotar, van a poder apuntar algunas cosas importantes sobre esta tercera emoción que se llama el miedo. Vamos a hablar un poco acerca del miedo. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo, aunque vamos a hablar del miedo. Y quiero comenzar dando una definición sencilla acerca del miedo para que podamos ir conociéndolo, profundizando un poquito en qué se trata y cómo lo tenemos que abordar. El diccionario, tal cual la definición que nos da la RAE del miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Mira qué interesante, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo de daño real o imaginario. O sea, ahí vamos entendiendo que hay miedos que responden a la realidad y hay miedos que responden a nuestra mente, a la imaginación de nuestra mente. Pero hay definiciones más psicológicas y yo leía una que me pareció interesante, justo la anotaba aquí, que decía que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que algo malo va a suceder. Es cuando la mente se te llena de esa sensación, y no sé si ustedes la han tenido, yo creo que sí, alguna vez todos la hemos tenido, de que puedes estar tranquilo y tú dices, algo malo va a pasar y comienzas a sentir miedo, que a veces, como decíamos, puede ser real, puede ser imaginario, pero es una perturbación del ánimo, un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a sentir o a creer que algo malo va a pasar. Ahora, el miedo es tan real como tan variado en nuestro mundo, en nuestras vidas, y se presenta de muchas maneras. Leía que hay varios tipos de miedo. Por ejemplo, se habla de un miedo patológico, que es el miedo que casi siempre es un miedo más físico, el que responde a algo externo, mejor dicho, y que genera que nuestro cuerpo active ciertas alarmas. Se habla también de un miedo irracional o irreal, donde encajan todas las fobias. Se habla del miedo social. No sé si conoces a alguien o eres tú ese alguien que le cuesta, y no solamente le cuesta, sino que tiene miedo de estar en ciertos tipos de interacciones sociales. Hay una fobia que se le llama la fobia social, que son personas que realmente tienen pánico de estar entre personas. Se habla del miedo a la soledad. Yo no sé si alguna vez lo hemos experimentado. Se habla del miedo a la muerte, ese es muy conocido. Se habla del miedo al fracaso y del miedo al compromiso. Pero leí un poco más y hablan de que entre las fobias que encajan dentro del tipo de miedo irracional o irreal, se encuentran por lo menos 470 fobias. O sea, fíjense qué interesante. ¿Cuántos conocen alguna fobia? ¿Quién me puede decir algún tipo de fobia? Algo que es conocido.
a las arañas por ahí, ¿cierto? O la claustrofobia, que es el miedo a estar, ¿qué? En lugares cerrados, ¿cierto? Hay los miedos a las fobias a las alturas. Yo no sé si tiene un nombre técnico, pero yo sé que le tengo fobia a las cucarachas. O sea, olvídate. Y si no tiene nombre, yo se lo voy a inventar, pero tiene que tener. Porque, ahí Saramana me acompaña. Hay fobias de ese tipo. Y mire, hay 470 fobias ya clasificadas con sus nombres y causas. Y se dice que el 10% de la población mundial encaja en esta categoría de personas que sufren de algún tipo de fobia. 10% de la población mundial. Entonces, mira qué interesante que estamos hablando de que vivimos en un mundo lleno de miedos diferentes, de miedos reales, de miedos irreales, de miedos que tienen que ver con factores externos, de miedos internos, pero el miedo es una realidad a cada uno de nosotros y nadie en este lugar puede decir yo nunca he sentido miedo. Porque al contrario, podemos conversar por unos minutos y vamos a darnos cuenta que incluso tenemos miedos en común que hemos enfrentado o que estamos enfrentando, porque el miedo es una realidad de nuestra humanidad. Y como toda emoción, tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos, ¿cierto? Cuando hablamos del aspecto positivo del miedo, tiene que ver con ese miedo que te ayuda a tener cuidado con el peligro. Es normal sentir miedo, pero a veces ese miedo te pone a salvo, porque tú presientes que hay un peligro latente y lo que haces es alejarte de ese peligro. Y te sirve para protegerte a ti mismo, pero para proteger a otras personas alrededor también. Porque de repente te se acerca a alguien que sabes que está yendo hacia algo que le va a dañar y vas a correr a salvar a esa persona del peligro. A las mamás, yo las veo moviendo sus cabecitas así, porque creo que ustedes han salvado X veces a sus hijos de algún peligro que ellos no presienten, pero que ustedes sí presienten y van a correr y lo van a veces a agarrarse en el aire. No sé si han visto esos videos, aunque ustedes lo deben haber vivido, pero yo he visto videos en el que el niño va cayendo porque se tropezó a algo y sale la mamá y lo agarra en el aire de la patita, ¿no? Del piecito, y lo levanta a las justas porque la mamá presintió un peligro que el niño no, pero ese presentimiento le ayudó a preservar la integridad de su hijo. Entonces el miedo en ese sentido es un miedo positivo. Es un miedo que nos va a apartar del daño personal o que nos va a ayudar a salvar a alguien de un daño. Pero también nos podemos encontrar con el aspecto negativo y tóxico del miedo, que tiene que ver con ese miedo paralizante, ese miedo que te frena, ese miedo que te aleja de lo bueno, ese miedo que te aleja del cambio, del florecimiento en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida con Dios, en todos los ámbitos. Y creo que ese miedo es el que hoy estamos hablando, que Dios nos quiere hacer libres a cada uno, porque Dios no quiere que nos privemos a nosotros mismos de lo bueno que Él tiene por causa del miedo, sino que quiere hacernos libres del miedo para que podamos correr hacia lo bueno que Él tiene y vivir una vida plena. Porque ese es el propósito de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, el ladrón vino a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y una vida en abundancia no puede ser una vida presa por el temor. Porque el temor te priva y te limita de vivir las cosas que Dios tiene para ti. Y cuando hablamos de miedo, tenemos que darnos cuenta que el miedo se manifiesta en muchísimas maneras. Muchas, pero muchas maneras. Cuando hablamos de miedos muy intensos, vamos a tener incluso reacciones físicas, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando tienen miedo sudan mucho. Sudan en sus manos, en su cuerpo. Yo recuerdo que cuando he estado todavía batallando y superando la fobia por las turbulencias, o ni siquiera son los aviones, son las turbulencias en el avión, comenzaba yo a sudar de una manera en mis manos y me limpiaba y temblaba. En mi punto más crítico lloraba. O sea, comenzaba ¿cómo se llama eso? La turbulencia. Yo lloraba ahí sentada en el avión. Y mi esposo me trataba de consolar tranquila y yo, no, mentira. Y él me decía, todo va a estar bien. Y no, todo no va a estar bien, se va a caer el avión. ¿No? Y ahí estaba yo en un drama total en mi mente y en mi asiento, porque tenía fobia. O sea, le tenía no solamente miedo, sino era un pánico ya. Y había una reacción física antes.
Pero hay reacciones que son tan notorias como esas y hay otras que no son tan notorias y el miedo tiende a camuflarse detrás de ciertas manifestaciones. Y yo quiero que veamos 3 en esta noche antes de ir al texto bíblico para que podamos entender cómo funciona el miedo y podamos reconocerlo para poder tratarlo, porque no podemos sanar algo que no sabemos que está. ¿Sí me acompañan en esa idea, cierto? No podemos tratar algo que no sabemos que está y cómo se manifiesta. Y la primera manifestación que tiene el miedo se llama perfeccionismo. Si ustedes tienen sus hojas, anótenlo ahí porque es una de las manifestaciones más comunes. Incluso a veces consideramos el perfeccionismo una virtud. Particularmente por mucho tiempo lo hice. A veces me preguntaban, ¿una virtud tuya, algo bueno de ti? Es que yo soy perfeccionista, decía. A mí me gustan las cosas bien hechas, todo en orden, todo a tiempo. Pero lo que yo no me daba cuenta es que cuando algo se me salía de control, yo entraba en crisis. O sea, no solamente era incomodidad, era tristeza, era molestia, era angustia, porque en mi pensamiento era, no, es que yo soy perfeccionista, porque a Dios le gustan las cosas con excelencia, ¿no? Ya uno se pone espiritual. Hay que hacerlo todo como para Dios y a Dios le gustan las cosas bien hechas. Y ese era mi pensamiento. Pero lo que no me daba cuenta es que detrás de ese perfeccionismo había miedo. Porque tienes miedo a que se te salgan las cosas de control. Tienes miedo a tú no tener el control. Esa es la verdad. Y tienes miedo incluso a que Dios tenga el control. Por eso a veces nos escondemos detrás del perfeccionismo aún de Dios. Entonces el miedo muchas veces se manifiesta en perfeccionismo. Pero en segundo lugar, otra manifestación distinta que tiene el miedo se llama procrastinación. Procrastinación, un término que ahora se utiliza y se habla mucho de ello, tiene que ver con dejar las cosas importantes para después. Y eso es alguna batalla que se hace mucho con los jóvenes, ¿cierto? Porque tú les mandas a hacer algo, no lo hacen y le dices, ¿pero por qué no lo haces? Pero después, pero si mañana, pero es lo mismo, tender la cama ahorita, tender la cama en la noche o no tenderla y tenderla mañana, dicen ellos, ¿qué diferencias? Y tienen esa idea o esa tendencia a procrastinar. Pero digamos que tender la cama no es un hecho tan relevante en la vida, aunque sí se debe aprender a hacer. Y a veces andamos postergando cosas más importantes y no nos damos cuenta que eso es una especie de autosabotaje. Porque cuando Dios quiere que hagamos algo y nos pone un desafío, nos pone un reto, nos pone un sueño por delante, nosotros decimos, mejor después. Los que somos más espirituales dicen, déjame orar primero. Y nos pasamos 5 años orando y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, porque tenemos miedo de que algo salga mal y por eso lo postergamos. Tercera manifestación que tiene el miedo se llama conformismo. Algunos le llaman contentamiento, pero no es contentamiento. Y es conformismo y les voy a explicar cuál es la diferencia. El contentamiento tiene que ver con una actitud de gratitud por lo que Dios nos ha dado y por lo que tenemos. Eso es contentamiento. Cuando yo tengo y soy capaz de decirle, Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, no me quejo, no estoy frustrado, eso es contentamiento. Pero el conformismo es algo distinto. Es el que dice, con eso que tengo es suficiente y Dios tiene la mano extendida hacia nosotros para más y nosotros decimos, no gracias. Porque eso lleva un esfuerzo extra, eso va a llevar un sacrificio y va a llevar algo muy importante que es vencer el miedo. Porque muchas veces para ir a lo nuevo que Dios tiene, vas a tener que desprenderte de lo antiguo a lo que tú estás aferrado. Y ese soltar de las cosas que estamos acostumbrados a tener o a controlar nos cuesta muchísimo. Y entonces decimos, Señor, no sé, tal vez sí, tal vez no, yo creo que así estoy bien, así estoy tranquilo. Mi matrimonio no es lo máximo, pero tampoco es el peor. Estamos bien. Entonces no voy a la consejería, no busco ayuda, no oro, no cambio, porque no estoy ni tan, ni muy. Entonces, ahí estamos. Mi economía podría ser mejor, sí, pero tengo lo suficiente porque es que eso de levantarme a las 4 de la mañana
para este nuevo trabajo que me están ofreciendo, en el que voy a ganar más, pero 4 de la mañana. No, Señor, yo confío en que tú proveerás, ¿no? Y nos ponemos en ese plan y en vez de ir hacia más, nos comenzamos a conformar porque en el fondo tenemos miedo de algo que se llama fracaso. Y ese miedo al fracaso nos frena para ir por más cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, fíjense cómo el miedo se manifiesta de tantas maneras. Hablamos de perfeccionismo, procrastinación, de conformismo y tantas otras manifestaciones más que va a tener esta emoción. Pero la pregunta que nacía en mi corazón y que la respondíamos, justo en la mañana conversábamos un poquito de esto, es ¿cuándo comenzó? O sea, ¿cómo comenzó esto? Porque para nosotros es una realidad tan constante, tan permanente el tener miedo, que la pregunta es ¿cuándo cambió? Y creo que la historia bíblica nos va a llevar a una explicación acerca de eso. Y lo hemos visto con la culpa, lo hemos visto con la vergüenza y sucede exactamente lo mismo con miedo, porque todo cambió el día que el hombre pecó. Todo cambió el día en que Adán y Eva, en vez de correr hacia Dios, comenzaron a correrse de Dios e ir en una dirección opuesta. Y fue la primera vez que el miedo hizo su ingreso en nuestro mundo. Y quiero que leamos un pasaje que está en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Si pueden, anótenlo o búsquenlo en su Biblia. Génesis 3 del 8 al 10 nos explica un poquito esto. Dice el texto, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, o sea, Adán y Eva, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y lean todos fuerte esa frase que dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Primera vez en la Biblia que se menciona la palabra miedo. Primera de muchas, de ahí en adelante. Primera vez que un ser humano sintió miedo. Primera vez de muchas que todos nosotros íbamos a tener que aprender a convivir con esa emoción llamada miedo. En ese momento hubo un cambio tan grande de una confianza total a un miedo profundo que el ser humano y la vida del ser humano cambió para siempre. Y es como que todo se malogró. Yo no sé si ustedes han tenido ese pensamiento alguna vez, pero yo he dicho, si yo hubiera sido Eva, también me hubiera comido la manzanita, el durazno, no sé qué fue, pero también me lo hubiera comido. Pero ¿qué hubiera pasado si no? O sea, ¿cómo sería? Eso está casi difícil de imaginar, no sé, a veces me cuesta, porque estamos tan acostumbrados a nuestra realidad que, ¿cómo sería? O sea, ¿qué se sentiría? ¿Qué habrán sentido ellos antes y después? Y qué frustración tan grande, porque nosotros al fin de cuentas solamente conocemos esta realidad, pero ellos conocieron la otra. O sea, la otra de sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sin pecado, sin nada. Y de repente de un momento a otro viene toda esta carga horrible de pecado y de culpa y de vergüenza y de miedo. Y su vida cambió para siempre. Pero la buena noticia y lo increíble de Dios es que en el mismo momento en que el ser humano estaba arruinándolo todo, Él estaba creando un plan para solucionarlo todo. Y dice unos versículos más adelante, en ese mismo capítulo, cuando Dios viene y les cae ya su chiquita, como decimos, a cada uno de ellos, Él les dice, hace una profecía, dice a la serpiente, que la serpiente iba a herir a la descendencia de Eva en el talón, pero que ese descendiente de Eva iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y en ese momento Dios estaba introduciéndonos a nosotros, a Jesús, en la historia para decirnos, Jesús es la solución a tu miedo. Satanás te hirió con miedo. Satanás nos ha herido con fobias. Satanás nos ha herido con pánico. Satanás nos ha herido con temor. Pero Jesús viene a ser una solución definitiva, completa, para vivir libres de ese miedo y que podamos tener la vida plena y abundante de la que Él mismo nos habló y nos prometió. Y el plan de Dios se puso en acción. Y por eso es que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, en la primera parte, y les pido que anoten ese versículo porque yo creo que ese versículo es la clave en la batalla con el temor. Dice, en esta clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo
temor. ¿El amor perfecto de quién está hablando acá? De Dios. En esta clase de amor, en el amor de Dios, en el amor salvífico de Dios, no hay temor, porque ese amor expulsa todo temor. Y yo quiero terminar esta noche contándoles una historia de un personaje que muchos conocemos. Uno de mis personajes favoritos, una de mis historias favoritas en la Biblia, del profeta Elías, un episodio que él vivió, en el que su vida se trastornó, yo creo que tanto como la de Adán y Eva. Porque Elías estaba aquí, o sea, estaba, en la cúspide de su ministerio. Había tenido una batalla impresionante, recuerdan en el Monte Carmelo, creo, ya le cambié el nombre, no, sí, Carmelo, estaban allí, y él contra 450 profetas de Baal, y hicieron un desafío, y le dijeron, vamos a ver quién es el Dios verdadero, dijo Elías. El que haga caer fuego sobre unos altares que ellos prepararon, él por su cuenta y los profetas de Baal por su cuenta, el que haga caer fuego, el Dios que haga caer fuego va a ser el Dios verdadero. Y entonces los profetas de Baal se pusieron a bailar, a saltar, a gritar, dice que hasta se comenzaron a cortar el cuerpo en un punto de la desesperación, y lo hicieron toda la mañana y toda la tarde, y su Dios nunca respondió. Eso ya está aseguradísimo, pero bueno. Y luego Elías se para, hace una oración tan sencilla, tan bonita, y le dice, Señor, básicamente estoy parafraseando, esta es mi versión. Dice, Señor, pruébale a este pueblo quién es el verdadero Dios y respáldame a mí como tu profeta. Y en ese momento Dios, puntum plum, hace caer fuego del cielo y consume el sacrificio en el altar. Y en ese momento todo el pueblo, sí, Dios es Dios, Jehová es Dios, ahora sí lo vamos a seguir de todo nuestro corazón. Y Elías agarró, cortó cabezas, literalmente, a todos los profetas y salió triunfante. Pero cuando nosotros vamos a la historia de esta noche, en 1 Reyes 19, en los primeros versículos, me voy a saltear algunos versículos, solamente los voy a narrar. Jezabel, la esposa del rey, la reina, se entera de lo que había sucedido, y esos profetas eran sus profetas. Estaban a su servicio. Ella no era una reina piadosa, obviamente. Y entonces le manda una advertencia a Elías en el segundo versículo y le dice que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Así de frente. Y uno diría, y siempre es lo que pensamos, no, pues Elías, después de haber tenido semejante victoria, después de haber vencido él solito a 450, escucharía eso y diría, no molestes, Jezabel, no me voy a seguir haciendo mi tarea. Pero lo que el texto nos dice, por algún motivo de haber estado él acá, lo más alto, se fue muy bajo. Y miren lo que continúa allí, dice Elías, el versículo 3, tuvo, ¿qué cosa? Miedo. Y huyó para salvar su vida y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, es decir, se aisló. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Miren lo que le dijo el Señor, le dijo, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió bajo ese árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de la cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios, y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Quiero darte dos resultados que tiene el amor incondicional de Dios sobre nuestras vidas frente al temor. Quiero que los veamos bien de cerca porque yo creo, siento, pienso, tengo convicción de eso, qué es lo que Dios quiere producir en nosotros, qué necesita producir en nosotros. Y lo primero que produce el amor incondicional en Elías, en esta escena, es descanso. No sé cuántos aquí necesitan descansar.
pero yo necesito descansar. Todos necesitamos descansar en algún punto más que en otro, pero necesitamos descanso. Y es que el amor incondicional es uno de los descansos más grandes que uno puede tener. Todos hemos tenido la experiencia de haber conocido o tener a alguien de nuestras vidas que nos ama de tal manera, que lo demuestra de tal manera, que nos hace sentir descansados. Y no hay nada más feo y que te quite la paz y el descanso que tener un amor tóxico cerca. Y eso no es amor, pero llamémoslo amor tóxico. Cuando estás en una relación mala, por ejemplo, en la que en lugar de sentirte tranquilo y descansado junto a la persona, siempre andas como que con las defensas arriba y esperando a ver qué más va a suceder, esperando que otra herida, esperando que otro golpe, esperando que otra palabra, esperando que otra situación. Y eso te mantiene en un constante estrés. Pero lo opuesto a eso es el amor incondicional. Y cuando tú te sientes amado de esa manera, te sientes tan relajado que descansas en tu corazón, que sabes que estás seguro en lo que sea que vaya a pasar, porque la persona que tienes al lado te va a amar y te va a cuidar y te va a proteger y te va a sustentar y te va a levantar en los momentos en que tú te sientas débil. Y eso puede ser amor de pareja, amor de padres, amor de hijos, amor de amigos, pero el amor incondicional es un remedio para esa falta de descanso y contra el temor que muchas veces nosotros estamos batallando. Y por eso es que Elías, cuando está allí recostado, durmiendo y agotado, cansado, fatigado por todo lo que le había vivido emocionalmente, tiene un encuentro con el Señor. Y algo que es interesante de ese texto es que la Biblia dice el ángel del Señor. No dice un ángel del Señor. Dice el ángel del Señor. Y cuando la Biblia tiende a utilizar esa expresión que es el ángel del Señor, usualmente es una referencia a una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Que no aparece, lo sabemos cierto por la historia, hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando nace, viene a este mundo. Pero Él tuvo ciertos momentos en los que estuvo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el episodio de Daniel y sus amigos. No sé si recuerdan esto, cuando los amigos de Daniel son metidos a un horno de fuego y entraron 3, pero allá adentro habían 4. Porque el ángel del Señor, Jesucristo mismo, estaba ahí con ellos, presente en esa situación. Y el texto nos dice, el ángel del Señor vino a Elías y lo despertó y le dijo, come y bebe. Y cuando Elías abre sus ojitos, a la cabecera había pan calientito, recién horneado, y había agua. Y entonces Elías, bien obediente, ¿qué hizo? Comió y bebió. Cuando yo leí la historia la primera vez, yo creía que ahí ya se levantaba Elías, se despertaba, comenzaba a profetizar por todo el mundo. No, dice que se volvió a dormir. Tal vez horas, tal vez días, no lo sé. Pero más ratito, vamos a decir más ratito, viene el ángel del Señor otra vez, le pasa la voz y le dice, levántate, come y bebe, porque necesitas fuerza para el camino, para el viaje que tienes por delante. Y Elías se levantó y comió y bebió nuevamente. Y cuando tú lees esta escena, y no me canso de leerlo y de repetirlo, yo recuerdo, eso es un paréntesis, pero ese pasaje fue la primera prédica, no esta prédica, pero este pasaje fue la primera prédica que hice en toda mi vida. Llegué a una clase a esperar a mi papá, él estaba dictando una clase de homilética a un grupo de personas, y yo llegué porque no sé a dónde íbamos a ir, la verdad. Ya llegué allá a mis 13 años, me senté en la última fila, y yo no sé qué cara me vio mi papá, que estaba yo atenta a lo que estaba escuchando, que me dijo, tú predicas la siguiente semana. Así era mi papá. Era una bendición para mí, como lo es mi esposo, porque ellos dos han sido ángeles del Señor que me dan un empujoncito, a veces empujonzotes, para que yo vaya hacia adelante, porque yo soy muy miedosa por naturaleza. Y entonces él me dijo, tú vas a predicar la otra semana. Y yo, sí, pastor, ¿no? Porque, ¿cómo predicar qué cosa? ¿De qué voy a predicar? Y en la casa yo en pánico le decía, ¿pero qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se hace? Me dijo, introducción, 3 puntos, conclusión. Y yo, nada más, eso fue todo el consejo de mi padre. Ay, Dios mío.
Y a la siguiente semana prediqué de ese pasaje. Por eso tal vez es muy especial para mí, porque lo recuerdo siempre. Fue mi primer momento acá en este altar. En este mismo, vea, ya me acordé. En este mismo. Pero qué interesante es que en ese momento el ángel del Señor Jesús, de todo lo que pudo decirle a Elías, y yo le hubiera dicho 1000 cosas a Elías, desde cosas muy fortalecedoras como: Elías, ánimo, tú puedes, hombre, no te preocupes, levántate, ya pasó, el Señor está contigo, Dios te va a proteger. ¿Cómo le vas a tener miedo a Jezabel? Es una loca. O sea, yo hubiera dicho eso. Estaba loca. Sí. Dios tal vez hubiera dicho algo mucho más santo que lo que yo acabo de decir. Yo, en mi imaginación, Dios pudo decirle tantas cosas, recordarle versículos, no sé, animarlo, hasta exhortarlo y decirle: ¿cómo vas a tener miedo, incrédulo? Pero viene y le dice: come, bebe, lo deja dormir otro ratito más, luego lo levanta y le dice: come y bebe, porque sabe Dios lo que necesita nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro corazón en el momento preciso. Así es como llega Dios a nuestra vida. Llega por medio de un consejo, llega por una canción, llega por un amigo que te abraza, llega por alguien que se sienta a tu lado y no te dice nada y solo te acompaña. Pero Dios sabe cómo llegar en cada momento y cuándo llegar y qué decirnos. Y sabía que Elías se sabía todos los versículos de memoria. Dios sabía que Elías sabía todas las respuestas. Elías era Elías. Era el profeta. ¿Quién iba a saber? Yo recuerdo un episodio en mi vida cuando el día del funeral de mi papá, cuando estábamos ahí, toda la gente viene y te saluda, ese momento un poco lindo pero incómodo al mismo tiempo. Pero hubo alguien que se acercó y muy como espontáneamente, y él me conoce y me quiere, y me dijo: ¿qué te voy a decir a ti? Si tú ya sabes todo lo que te podría decir. Y me abrazó. Esas fueron las palabras más acertadas que yo escuché en todos esos 2 días. Porque yo ya sabía los versículos. Yo ya sabía que mi papá estaba en el cielo. Yo ya sabía que ya no había muerte, dolor, sufrimiento para él. Yo ya sabía que él estaba con el Señor, que es lo que todos decimos para tratar de animar. Pero él solamente me dijo: yo ya sé que tú ya sabes. Y me dio el abrazo que necesitaba en ese momento para levantarme un poquito la fuerza, porque había camino por delante para recorrer. Y esa es la voz de Dios, que se acerca pertinente. Si hay algo que amo de Dios, es lo pertinente que es Él, lo preciso que es Él para actuar en el momento de la forma adecuada que cada uno de nosotros lo necesita y para darnos el descanso que nuestra alma necesita. Y descanso es bueno. Dile a la persona que está a tu lado: descanso es bueno. Necesitas descansar, díselo también, necesitas descansar. El descanso es bueno. No sé por qué lo hemos satanizado. Hay una frase que leí hace poco, decía: cuando el trabajo es tu Dios, el descanso se siente como un pecado. Cuando el trabajo es tu Dios, el descanso se siente como un pecado. Y yo dije: sí, tienes razón. Porque muchas veces cuando llega el momento de descansar, uno está ansioso, como que: ay, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a hacer nada? ¿No? Y entramos en crisis. Pero Dios te quiere dar descanso físico, emocional, espiritual, porque eso es lo que te hace a ti libre del miedo, de ese miedo constante en el que vivimos. Y eso fue lo que Dios sabía que Elías necesitaba. Y hay algo que quiero decirte, y creo que vamos a tenerlo en pantalla, pero es: el amor incondicional de un padre es sinónimo de descanso. Escúchalo otra vez. El amor incondicional de un padre es sinónimo de descanso. Y tú tienes un padre. Cada uno de nosotros aquí. Yo les he dicho, si hay algo que he tenido que batallar en mi vida es la paternidad de Dios. Porque tuve, y va a sonar raro tal vez de entender, pero tuve un papá terrenal tan bueno que cuando lo perdí, tuve una crisis de que no podía ver a Dios como padre, porque mi reclamo era, perdón que lo diga así, no quiero afectar la fe de nadie, pero es mi corazón. Yo le decía: yo no te quiero a ti, yo quiero a mi papá. Quiero que me devuelvas a mi papá. Y fueron tantos meses de batallar
con ese sentimiento, porque lo que yo lo quería el mío. Y lo que no me daba cuenta es que el que me estaba ofreciendo su amor era mejor que el mío, porque él era el que había formado ese corazón que yo tanto amaba en Gustavo Ramos. Era algo, una muestra chiquita, diminuta de lo que es el corazón de Dios. Y no hay nada más sanador y liberador que el amor incondicional de un padre, porque el amor incondicional de un padre es sinónimo de descanso. Y cuando Elías descansó, recibió algo más de ese amor. Y es lo segundo que el amor produce. Y el amor incondicional produce visión. Mira lo que hace Dios. Le dice, come y bebe porque tienes un viaje por delante. La primera vez. Y la segunda vez le dice, tienes un viaje de 40 días por delante. Elías acababa de decirle a Dios, Señor, mátame, llévame, si queremos decirlo más bonito. Ya no aguantaba más, el hombre estaba desesperado. O sea, no minimicemos la intensidad de la emoción que él tenía. Señor, llévame, por favor. Y Dios otra vez no lo regaña, no le dice, Elías, qué barbaridad, ¿cómo vas a pedir eso? Oye, le dice, come y bebe porque tengo más viaje para ti. Porque mientras el miedo acaba con nuestros sueños y destruye nuestra visión, el amor incondicional de Dios resucita sueños y renueva la visión. Y nos dice, hay más para ti. 40 días de camino, le dice, hasta una cueva donde te vas a encontrar conmigo y donde me vas a conocer como nunca antes me conociste. Y cuando salgas de esa cueva, y Elías no lo sabía, pero era lo que iba a ocurrir, iba a seguir su camino porque había más, iba a encontrar y conocer a un hombre llamado Eliseo, que iba a ser su sucesor y quien iba a llevar el ministerio de Elías y el ministerio profético adelante de una manera impresionante como Elías no lo imaginaba. Pero si Elías no hubiera comido y descansado y Dios no hubiera renovado su visión, nada de eso hubiera sucedido. Mira, hay momentos en la vida en que Dios nos va a poner en pausa, no como un castigo, no como un alto, no como un se acabó, sino porque necesita renovarnos porque hay más. Y nosotros hemos tenido que trabajar y entender eso a lo largo de los últimos años. En el 2020, cuando pasamos una crisis emocional muy fuerte, y ustedes la conocen algunos, fue terrible, fue todo un año y medio espantoso. De ansiedad, de crisis, de depresión, de batallas económicas, de batallas con la iglesia. Parecía que todo era una batalla y creo que todos lo vivíamos diferente, pero al mismo tiempo. Y en ese momento, cuando estábamos lidiando acompañado de un pastor, acompañado de un psicólogo, acompañado de las oraciones de la iglesia, acompañado de amigos, acompañado de familia, porque solos no se puede. Y en ese momento yo sentía en mi corazón, qué bueno, y se lo dije a mi esposo, qué bueno aprender eso ahorita, a nuestros 30 y pico. Porque si Dios nos está entrenando ahorita y nos está dando esta enseñanza ahorita, es porque Él tiene largo camino para nosotros por delante. Y porque tenemos que aprender a lidiar ahora con estas batallas para que después no se conviertan en gigantes, porque lo que Dios tiene es grande. Los tiempos de pausa en tu vida son para eso, para descansar, para renovarte, porque Dios tiene más, porque Dios quiere más. Y Elías lo estaba viviendo y lo estaba descubriendo. Sabes, yo creo y tengo una convicción tan grande y lo vivía, lo entendía en esos días, conversando con algunas personas, viendo algunas cosas. A veces en el colegio nos chocamos con realidades muy crudas de la vida en niños tan pequeños, porque son niños, para mí son niños, desde los 3 años que van al colegio hasta los 15, 16 años, chiquitos. Pero vienen con ya experiencias tan terribles que ya no creen en el amor. Y no estoy hablando en un sentido romántico, dramático, no, realmente ya no creen en la pureza y en la fuerza y en el poder del amor, porque les han pasado tantas cosas tan feas que les cuesta creer. Y esas experiencias dolorosas y lo que cada uno de nosotros aquí ha vivido, nos han nublado la mente y la visión para entender y para reconocer lo grande, lo incondicional, lo perfecto, lo completo y lo sincero del amor de Dios. Que cuando Dios nos lo presenta, es difícil de abrazar,
difícil de adquirir, es difícil de aceptar y decir, Señor, ámame y me entrego en tus brazos para que me ames, porque estamos acostumbrados a que nos han dicho que para recibir un gran amor hay que hacer un gran mérito. Y cuando viene Dios y se presenta en nuestras vidas y dice, sí, en efecto tiene que haber un gran mérito, pero ese mérito no lo pagas tú, no lo ganas tú, sino que lo ganó mi Hijo Jesucristo y a ti te lo doy gratis. Es como que, ¿en serio? ¿Pero qué tengo que hacer? Nada. ¿Pero cómo hago para que me ames más? Nada. Nada tienes que hacer. Pero Señor, he pecado y no sabes la miseria de mi corazón y de mi mente. Y Dios te dice, sí la sé y aún así te amo. Y un día estaba pasando por una temporada mala, llamémoslo así, en mi fe. Y recuerdo que estaba en un lugar, en una capacitación, conferencia. Y estaba en ese lugar y cuando yo estaba ahí escuchando las enseñanzas, las prédicas, yo comencé a escuchar la voz de Dios otra vez, en mi mala temporada, sin haberle pedido perdón, sin haberme reconciliado, sin haber nada. Y comencé a escuchar tan clara la voz de Dios por dentro, que recuerdo que esa vez solo me arrodillé en mi lugar, en un momento que se pudo hacer. Me arrodillé en mi lugar y yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué me hablas? Y no era un reclamo, era gratitud. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me dejas escucharte? ¿Por qué me dejas sentirte así tan claro si yo no lo merezco? Si tú sabes cómo estoy, tú sabes mi mente y sabes que hay cosas que son vergonzosas, tan vergonzosas que a veces ni a ti te las digo. Y estaba ahí llorando de rodillas, hasta que vino esa convicción al corazón y de ahí en adelante se queda, de que no es lo que yo haga o deje de hacer, es el amor incondicional de Él, que se llama gracia. Y él decía, ¿por qué me hablas? Yo decía, porque te amo. ¿Y por qué me levantas? Porque te quiero. ¿Y por qué trabajas en mí si tú sabes que yo no quiero que lo hagas? Porque tengo largo camino para ti. No se trata de lo que tú quieras, de lo que no quieras, de cómo estés, de cómo no estés, de que hayas pecado, de que no hayas pecado. Se trata de que te amo. Y con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mis misericordias, dice la Biblia. Esa es la gracia de Dios. Y Él llega. Y lo hace aunque no lo querramos. Eso se llama soberanía. Queramos sentirnos amados o no, Dios nos ama. Estemos bien o no, Dios nos ama. Tengamos seguridad o no, Dios nos ama. Estemos llenos de dudas o no, Él nos ama. Y si hay un ejemplo claro de esa verdad, es el pueblo de Israel. Todos lo conocemos, o de repente no. Pero Israel como nación era un pueblo bien terco, rebelde. Si Dios le decía negro, ellos decían blanco. Si Dios decía blanco, ellos decían negro. Y así, ese es el resumen de la experiencia de Israel con Dios. Pero a ese pueblo rebelde Dios lo amaba, porque le dijo un día, yo te escogí para que seas mi especial tesoro entre las naciones de la tierra. Y básicamente no importa lo que tú hagas, siempre te amaré. Y siempre serás mi pueblo. Y yo siempre seré tu Dios. Y por eso cuando estuvieron en el desierto, dice primero Salmo 105, versículos 39 al 41. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que los iluminara en la oscuridad. Ellos le pidieron carne y Él les envió codornices. Los sació el hambre, o les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Y antes en Deuteronomio capítulo 29, versículos del 5 al 6, Dios le dice al pueblo, o Dios dice del pueblo, durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan ni bebiste vino ni otra bebida alcohólica, pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor tu Dios. Y yo le añadiría ahí que te ama. Tan cuidadoso, tan detallista, tan personal es Dios con nosotros. Detalle para ti no es detalle para mí. Él se ocupa de los tuyos y se ocupa de los míos.
lo que a nosotros nos llena el alma. Cada uno es diferente y sabes, Dios se da el trabajo de llenarnos a cada uno de manera diferente, porque ese es nuestro Dios que nos ama. Y se ocupa de los detalles pequeños y de los grandes, de los que nosotros pensamos irrelevantes y de los más profundos del alma. Dios se ocupa porque nos ama. Mi papá en los últimos días me hizo una encuesta. Los que los conocíamos, y Mauro, mi hermano, acá está, sabe que él hacía esto y decía del 1 al 10 y te lanzaba una pregunta y muchos se recuerdan. Y él me dijo, del 1 al 10, ¿cómo me calificas como padre? Y yo, 20, ¿no? Llorando ahí. Pero en ese momento después yo le hice la pregunta y le dije, del 1 al 10, ¿cómo me calificas tú como hija? Y se quedó callado. Unos segundos nomás, me puse suspenso, era para ponerle suspenso. Pero de 1 al 10, ¿cómo me calificas tú como hija? Y me dijo, 10. Siempre ha sido 10. Siempre lo serás. Y cuando yo escuché esas palabras, yo decía, ay, pero si él me conoce, si había un hombre que me conocía, era él. Y me conocía mi mal genio, mis pecados, mis rebeldías, también mis cosas buenas, tampoco soy tan mala. Pero me conocía y yo le decía, ¿seguro? Porque yo agradecida recibo un 9, 8, hasta 7. Y me sentiría contenta. Y me dijo, no, siempre ha sido 10. Y es que el amor incondicional te califica y te quita el temor. Y te hace sentir libre para ser como eres, para no callar, para decir lo que tienes que decir, para actuar como tienes que actuar. Porque sabes que nada de lo que hagas ni digas va a cambiar el amor que esa persona siente por ti. ¿Y qué te pide Dios? ¿Y qué me pide Dios? Que hagamos, si es que podemos hacerlo. No es sacrificios, no son ofrendas, no son buenos hábitos, no son actitudes. Es, ámame un poquito como yo te amo. Si hay algo que Dios nos puede pedir es, ámame como yo te he amado a ti. Y sabe Dios que no lo vamos a poder amar con la misma calidad, pero el corazón de Padre de Él se llena de que nosotros lo amemos. Y hay un escrito que encontraba esta semana, el de Santa Teresa. Es una santa católica, no se me ofendan, pero es que era bien inteligente. Miren lo que escribió. Dice, no me mueva mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que si no hubiera cielo, yo te amara, y si no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y cuando leía esas palabras decía, Señor, si hay algo que tú anhelas de tu pueblo, es que te amen. Es que puedan ver tu cruz y decir, tu cruz es suficiente para mí. No aprobación humana, no circunstancias perfectas que nunca tendremos, pero tu cruz, tu presencia es todo lo que necesito para poder moverme en esta tierra y enfrentar los miedos y las batallas, sabiendo que cuando caiga hay un Padre incondicional que me levanta. Que cuando tenga dudas hay un Padre listo para responder. Y que cuando me sienta herido y abatido y chancado por el pecado y por este mundo desastroso, hay un Padre listo para recibirme y para abrazarme. Entonces déjame, Señor, que te quiera, le decía, un poquito como tú me quieres. Y déjame que te ame un poquito como tú me amas. Porque ese amor es más que suficiente para llenar mi corazón y para despejar mis dudas y para ser libres de todo temor, de toda culpa y de toda vergüenza. Este es el corazón de tu Dios. No la imagen
a veces hasta retorcida, que nos han vendido. No sé cuándo nos creímos ese engaño de un Dios que se aleja. Nosotros somos los que nos alejamos. No sé cuándo nos creímos ese engaño de un Dios que desecha. Nosotros nos desechamos. Pero Dios es un Dios que recoge hasta los pedazos más rotos del alma y del ser humano y los vuelve a unir para hacer belleza en lugar de cenizas. Y para hacer de nuestras cicatrices una obra de arte para su gloria y para que el mundo conozca quién es ese Dios que de tal manera amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para hacernos sus hijos. Y ese es el regalo que nos hace libres del temor. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.